Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la Asociación Uninorte. El día de hoy estaremos compartiendo la videoconferencia Redacción de Casos Clínicos con el doctor José Nicolás Ayala Servín. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, actualmente residente en la especialización de Psiquiatría Clínica en el Hospital de Clínicas. Es exdirector nacional de IMSA Paraguay, expresidente de la Asociación UNA, expresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, director del Comité de Prensa y Publicidad de la revista científica Discover Medicina, joven investigador de la Universidad Nacional de Asunción. Además cuenta con numerosas publicaciones científicas y premios, tanto a nivel nacional como internacional. Agradeciendo una vez más la presencia de cada uno de ustedes, damos inicio a esta videoconferencia en esta tarde, así que adelante doctor, estamos con usted. Buenas tardes a todos los participantes. Vamos a empezar hoy una nueva videoconferencia justamente sobre la redacción de los casos clínicos. Para los que no me conocen, soy el doctor José Nicolás Ayala Servín, actualmente doctor en Medicina y Cirugía y médico residente de la especialidad de Psiquiatría Clínica en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Empezamos. La idea de hoy es justamente ver cómo redactamos un caso clínico cuando se nos presenta, cómo formular y cómo hacemos para presentarlo. Justamente tenemos que tener en cuenta que compartir unos casos clínicos facilita el aprendizaje continuo de manera profesional. La publicación de un caso clínico favorece la comprensión de una guía práctica clínica de forma de razonar y también sobre todo en el manejo en el episodio de incertidumbre que nos encontramos en ciertas enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que la lectura puede incrementar un abanico de diagnósticos posibles, llamen diagnósticos diferenciales, y estimular el espíritu clínico y terapéutico. Tenemos que tener en cuenta que el caso clínico puede ser publicado en revistas médicas, también a veces presentamos en congresos científicos o en reuniones o sesiones clínicas en los propios hospitales con compañeros o colegas. Y su discusión permite el intercambio de conocimientos y experiencia, lo que resulta sobre todo en un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje. Vamos a destacar que el informe debe seguir ciertos principios generales en cuanto a la redacción médica. Tiene que estar relacionado con una estructura y comúnmente se elige o se estila justamente lo que serían las medidas de Vancouver. Para eso, los primeros informes de casos clínicos aparecieron ya en unas revistas médicas alrededor del siglo pasado como las primeras formas de comunicación o intercambio entre casos y evidencia científica de enfermedades entre los médicos clínicos. Tenemos que tener en cuenta que también se consideran el primer peldaño en cuanto a la investigación clínica. Posteriormente podemos presentar una serie de casos, el estudio de casos incontroles y así sucesivamente hasta ir abarcando a estudios o investigaciones a su vez más complejas. Para su elaboración, el autor tiene que tener en cuenta que debe revisar la literatura médica con el fin de investigar si el caso tiene o no algún precedente o un antecedente, o si ya se ha descrito alguna vez, porque en caso de que ya esté descrito, ya no es algo novedoso o relevante, por lo cual el artículo ya no va a ser aprobado posteriormente para su publicación. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que a veces no hay suficiente bibliografía para estudiar un caso, lo que dificulta hacer un tema relacionado o basado en la evidencia, ya que no hay una fuente bibliográfica que sustente lo que nosotros queremos investigar. Tenemos que tener en cuenta que se debe reflejar el razonamiento que se ha seguido a lo largo de todo el proceso, incluso en el diagnóstico y en la parte terapéutica, sin olvidar que en la redacción tiene que ser de una forma amena, clara y sencilla, porque también siempre que vamos a publicar un caso tiene una función docente. Vamos a destacar principalmente que el objetivo de hacer un caso clínico es contribuir al conocimiento médico, presentando los nuevos aspectos o instructivos de una enfermedad determinada. Tenemos que tener en cuenta que usualmente cumplen algunas o varias de las siguientes condiciones que vamos a ver a continuación. Comúnmente están relacionados con una enfermedad nueva o poco frecuente. Es decir, lo que queremos hacer con esto es presentar una enfermedad nueva o que sea no muy vista en nuestra sociedad justamente, o que de repente si se ve muy poco.
Entonces, también tenemos que tener en cuenta que muestran la aplicación clínica importante, es decir, justamente cómo la clínica ayuda al diagnóstico y posteriormente a la terapéutica de lo que sería justamente ayudar a combatir alguna patología, ayudan a aclarar la fisiopatología de enfermedad, es decir, el mecanismo de cómo se produce una enfermedad, relaciona la fisiología con la presencia de síntomas y signos no descritos. ¿Por qué? A veces tenemos patologías que van renovando sus signos y síntomas o por ciertos mecanismos en el cuerpo van adaptándose y presentando justamente nuevos sistemas, por lo cual reconocemos a la fisiopatología en ese caso para justificar la nueva aparición de esos signos y síntomas. Ahora, por ejemplo, con el COVID-19, sabemos que de repente hay signos y síntomas nuevos que se van describiendo con comparación a aquellos casos iniciales en Wuhan, China, por ejemplo, el año pasado, y justamente los casos o los reportes de casos de estos pacientes ayudan a que una persona pueda entender estos síntomas nuevos y por qué sobre todo se van produciendo. También muestran la relación no descrita previamente entre dos enfermedades. A veces encontramos que la combinación de dos enfermedades pueden interaccionar de una manera o una enfermedad puede desencadenar otra. Entonces también eso describen una complicación de algún tratamiento o un fármaco. Muchas veces vemos justamente que a veces el tratamiento o un fármaco empleados puede tener efectos secundarios o un efecto paradojal o de repente manifestarse en algo que no se tenía previsto. Dan un enfoque práctico y novedoso para tanto el diagnóstico como el manejo de una enfermedad. Es decir, la idea es ver cómo, por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico o un manejo más oportuno, más puntual, más directo con una patología. También tenemos que ver lo que representa mucho los aspectos psicosociales de una enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad no solamente es todo biología molecular. Tenemos que tener en cuenta tanto los factores psicológicos o sociales que pueden influir en la persona para que justamente genere el desarrollo de una patología. También evalúan los costos de un mal enfoque diagnóstico terapéutico, muy importante, porque muchas veces se gasta mucho dinero en métodos auxiliares de diagnóstico, en otras pruebas laboratoriales, en, por ejemplo, fármacos, y justamente a veces requieren simplemente estudios incluso más sencillos y no tan complejos para el diagnóstico correcto y tratamiento de ciertas patologías, lo que ocasiona menos gastos a nivel de la salud pública. También ilustra síndromes de baja prevalencia, pero que son de gran importancia, es decir, que de repente no hay muchos, pero cada vez que hay pueden ocasionar grandes tasas de mortalidad en la población y sobre todo sirven para enseñar. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre un reporte de casos y una serie de casos. Según el estilo Vancouver, un reporte de caso tiene estas siguientes partes que vamos a detallar posteriormente: un título, un resumen, una introducción, la presentación en sí del caso, la discusión, conclusión, referencias y los anexos. En la tabla 1, justamente como les muestro, son más bien cómo se deberían presentar las partes y dentro de cada parte qué es lo esencial o mínimo que teníamos que estar describiendo, que vamos a ver a continuación. Vamos a destacar justamente que cuando en todo caso la otra opción que mencionamos al comienzo al hacer la comparación, también podemos tener una serie de casos. Una serie de casos son dos opciones, es decir, tenemos un primer caso que va a ser nuestro caso principal, que ampliamos y describimos bastante, y los otros casos se resumen incluyendo solo diferencias importantes en el examen físico o resultados de laboratorio. O si bien la otra opción, cuando tenemos varios casos de una enfermedad, que podemos hacer es, se pueden presentar varios casos en forma resumida y consecutiva. En cualquiera de las dos opciones que se elija, tenemos que tener en cuenta que se aconseja emplear un cuadro resumen de los casos, de sus datos sobresalientes y comparativos. Ustedes dirán, ¿por qué publicar un caso clínico? Sobre todo porque ayuda el aprendizaje continuo, permite el intercambio de conocimientos y experiencia clínica, debe ser el primer encuentro de los estudiantes de pregrado en cuanto a la investigación y publicación, porque incluso es mucho más sencillo hacer un caso clínico que hacer un artículo científico nuevo u original, ya sea por la estructura, por las partes e incluso por la facilidad de los temas a que uno puede acceder, debido a cuando uno hace la práctica médica fácilmente está rozando con pacientes con múltiples patologías o patologías nuevas o alguna característica esencial. Entonces todo eso uno puede traer a colación y utilizar para presentar y elaborar un propio caso clínico. Y sobre todo iniciar como primer peldaño en la investigación científica.
Dentro de las condiciones básicas de una publicación de un caso, encontramos justamente la relación con una enfermedad o un síndrome nuevo o poco frecuente. Por ejemplo, ahora hay múltiples publicaciones del COVID-19. También tenemos una muestra de alguna aplicación clínica importante, es decir, por ejemplo, ver que tal fármaco era para tal enfermedad, pero justamente si se prueba en tal enfermedad también da buenos resultados. Lo mismo estamos viendo con el COVID-19. Ustedes saben que muchas personas usaron múltiples ensayos, por ejemplo, que la hidroxicloroquina para las enfermedades reumáticas, ahora se intentó ver si funciona para la enfermedad producida por el COVID-19. O, por ejemplo, otro tipo de fármacos, antirretrovirales, antivirales, etc. Entonces, todo eso justamente es lo que ayuda a hacer esta serie de reportes de casos clínicos. También ayuda a aclarar la fisiopatología de enfermedad, por qué se produce, la relación entre la fisiopatología con la presencia de signos y síntomas no usuales. También tenemos una relación no descrita entre enfermedades y describe la complicación de algún tratamiento justamente, además de evaluar siempre el enfoque práctico y novedoso que pueda aportar para casos posteriores. Cuando vamos a empezar la redacción propia, vamos a empezar obviamente con el título. Dentro del título tenemos que destacar que el título debe ser claro, sencillo, descriptivo y atractivo. Tenemos que utilizar palabras sencillas, directas, pero a su vez tenemos que lograr que llame la atención. Debe ser breve, específico e impactar. Justamente ese tema de impactar es porque un título que impacta es un título que vende. El título que vende a ustedes le va a ayudar tanto en la presentación en congresos, presentación para publicar. Cuando más llamativo sea el nombre del trabajo, más importante o más real se le va a dar. Obviamente, sin perder la correcta estructuración de las otras partes de un caso clínico, pero el título ayuda a vender el trabajo. Puede incluir el término reporte de caso, que vamos a ver después un ejemplo. Hay que cuidar siempre la gramática, de modo que se puedan incluir artículos y preposiciones que sean necesarios. Cuidar que el título sea en tono afirmativo, nunca que sea como un tono interrogativo de pregunta o como una forma dubitativa. Siempre tiene que ser afirmativo, una oración afirmativa. Procurar no exceder de 12 a 15 palabras. Cuando ustedes van a presentar en congresos o publicar, comúnmente la regla de un título es como máximo 15 palabras para que tengan en cuenta, y deben evitar las siglas. También otra cosa importante que debemos evitar en un título es un típico texto introductorio que dice, por ejemplo, a propósito de un caso de... Eso suelen poner muchas personas. Ahí se dan cuenta que son muchas palabras que no son relevantes o no aportan nada. Y si tan solo yo puedo poner 15 palabras, ahí ya tengo justamente 6 palabras menos. Y también una introducción que diga presentación de caso y revisión de literatura de un paciente de... Esas clases de cosas no se ponen. No son partidarias o no ayudan a la estructuración correcta de un título. Una vez que establecemos el título, establecemos el resumen. El resumen debe ser corto, concreto y fácil de leer. Describe los aspectos sobresalientes del caso. Como dice su nombre, el resumen es englobar todas las partes del trabajo en pequeñas oraciones para ver desde punta a punta qué involucra. Comúnmente un resumen tiene entre 150 a 250 palabras como máximo, por eso la capacidad de síntesis es súper importante. Y los resúmenes permiten a los lectores examinar rápidamente el contenido del artículo, por eso es tan importante, para determinar si vale o no la pena seguir con la lectura completa de todo el artículo original, es decir, de todo el inextenso. Sin resúmenes, a veces muchas personas hacen un excelente caso clínico, pero no presenta un resumen o no acompaña un resumen. Entonces, ¿qué pasa? Sin resúmenes, muchos artículos que podrían ser potencialmente interesantes podrían pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque si en resumen no cumple el formato, o simplemente las personas ya no lo leen, o ya no entran en concursos, ya no se pueden publicar, y por ende, aunque el tema sea súper interesante, no tiene la estructura correcta, razón por la cual pasa justamente de largo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que debería contener lo esencial, por ejemplo, 1 o 2 frases describiendo la parte clínica o el problema, un análisis de la revisión bibliográfica y 1 o 2 frases describiendo por qué este caso merece ser informado y por qué merece justamente la pena de elaborarse. Al terminar lo que sería la parte del resumen, vamos describiendo las palabras clave. Las palabras clave, como dice su nombre, son aquellas palabras que ustedes pueden
introducir en un buscador científico y va a relacionar directamente con el tema que ustedes investigaron. Comúnmente se permiten que sean de 3 a 5. Y lo que les recomiendo es que utilicen justamente lo que es la parte de seleccionar del Mesh Index, que son justamente unas bases para buscar palabras claves de lo que serían la Biblioteca Virtual en Salud, de lo que sería la Organización Panamericana, la OPS, como justamente aquí le puse la imagen de la BBS, que es justamente la OPS. Ustedes, por ejemplo, ponen para investigar esta persona, que es un ejemplo que le traigo justamente. Por ejemplo, ustedes hacen un trabajo o una investigación sobre anastomosis arteriovenosa. Y ahí le ponen justamente y ya te salen en los 3 idiomas. Tanto en inglés, en español y en portugués. Porque justamente ustedes saben bien que a veces nosotros, por ejemplo, tenemos que traducir incluso el resumen en resumen y abstract, en inglés, por ejemplo. Entonces es súper importante y ya te dan los 3 idiomas. Incluso si, por ejemplo, a veces ustedes ponen una palabra en una investigación que de repente ustedes piensan y ahí le dice si existe o no esa palabra o se puede o no poner esa palabra, porque las palabras claves como que están ya preregistradas, ¿entienden? Entonces, este buscador le dicen si existe o no esta palabra, si podés o no poner como palabra clave, y en caso de no poder poner, te recomienda cambiar por tal palabra. Entonces, súper interesante, pueden entrar y practicar con esto, justamente porque esto ayuda mucho y también se tiene en cuenta mucho, tanto para los congresos como para las publicaciones de artículos científicos con relación a las palabras clave. Posteriormente pasamos a la introducción del trabajo. La introducción del trabajo debe dar una idea específica del tema. Es importante porque en la introducción sustentamos con referencias el porqué de la publicación. Y la introducción es donde destacamos y justificamos el por qué es importante o por qué es irrelevante el trabajo que ustedes van a presentar. Ayuda a justificar su implicación clínica o en el campo de la salud. También, sobre todo, la introducción refleja que ustedes hicieron una revisión crítica de la literatura sobre casos similares que dijimos al comienzo. También que justamente se debe destacar la gravedad o la dificultad para el diagnóstico, es decir, ¿es común o no común por esto? ¿Es importante o no es importante por esto? ¿Puede afectarle o matar a mucha gente por esto? Destacar los puntos importantes justamente de la enfermedad y sobre todo como en una introducción de un caso clínico, no es igual que una introducción de un artículo de investigación, e incluso un caso clínico no tiene todas las partes que un artículo de investigación. Es en la introducción donde tenemos que empezar a poner una gran riqueza de fuente bibliográfica, es decir, se deben incluir aproximadamente ya en la introducción 10 referencias de lo que sería en este apartado, ya que no tenemos muchos apartados en un caso clínico donde hacer justamente una medicina basada en evidencia o un sustento teórico. Entonces en la introducción ya tenemos que dar hincapié a poner como por lo menos 10 referencias que demuestren justamente la revisión crítica del artículo. Posteriormente empezamos la parte principal de lo que sería esto, que es la descripción del caso. Dentro de lo que sería la descripción del caso, tenemos que hacer obviamente una descripción cronológica, es decir, temporal, justamente de más lejos hasta la fecha que inicia el caso o hasta la fecha que el paciente se reporta con nosotros, de la anamnesis, la exploración física y las pruebas diagnósticas empleadas. Se narra el proceso diagnóstico y la opción terapéutica elegida. Se describe el desenlace, súper importante, ya sea mejoría, falta de respuesta o la muerte del paciente, pero siempre representar el desenlace del paciente que estamos presentando. Cuando se usan pruebas laboratoriales poco usuales, tenemos que intentar incluir los valores normales entre paréntesis. Es decir, cuando tenemos pruebas específicas para ciertas patologías que no son manejadas por todos, por lo menos poner los valores normales entre paréntesis, y en caso de no poder ponerlas, por lo menos en una parte recalcar estas pruebas se hicieron para tal cosa o son específicas para tal cosa. Si se usan medicamentos, deberán recibirse en los nombres genéricos y sus dosis. No utilizar nombres comerciales. Dentro de la descripción de un caso tenemos que destacar obviamente los datos de filiación, o también conocemos como datos de identificación, el motivo de consulta del paciente, la enfermedad actual, la anamnesis interrogatoria correspondiente, los antecedentes personales, familiares, hábitos psicobiológicos, el examen físico, la evolución médica y las órdenes médicas y tratamiento. Empezando con los datos de identificación, o también llamados como los datos de filiación,
Tenemos que tener en cuenta que los datos que identifican al enfermo desde el punto de vista civil y que sirven de referencia para conocer las posibles patologías presentadas por el paciente, así como para la colocación del tratamiento. Los datos de filiación son súper importantes porque, por ejemplo, dentro de los datos, aparte de nombre, cédula y demás, tenemos que destacar varias cosas. El nombre, nosotros nunca podemos dar el nombre del paciente. ¿Está? Comúnmente cuando presentan un caso clínico usamos los iniciales. Por ejemplo, yo soy José Ayala, entonces ponen paciente JA. ¿Está? Pero nunca pueden dar a conocer las iniciales de un paciente. ¿Está? O en todo caso empiezan directamente paciente del sexo masculino o del sexo femenino, depende del caso de ustedes. Bueno, posteriormente pasamos al sexo. El sexo es súper importante destacar. ¿Por qué? Porque hay patologías que son más frecuentes en el sexo masculino y femenino. Y si justamente tenemos un caso que, por ejemplo, sea más frecuente en el sexo femenino, pero mi paciente sea un varón, es también importante para destacar justamente esa diferencia en cuanto a esta variable. Posteriormente tenemos la edad. Entonces tenemos la edad súper importante porque hay patologías que se relacionan con el rango etario. También tenemos que tener en cuenta justamente la ocupación, que es importante, que algunas personas se suelen olvidar. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, si ustedes me vienen con un paciente que me presenta una hernia diafragmática o una hernia inguinal complicada, por ejemplo, y el señor le pregunta, señor, ¿usted en qué trabaja? Y él te refiere, yo me encargo de alzar cajas en una fábrica. Entonces, ¿por qué es importante ahí? Porque el señor siempre hace, por ejemplo, una actividad laboral que le hace hacer una presión abdominal mayor a lo normal, hace maniobra de Valsalva comúnmente, entonces eso puede ocasionar una recidiva justamente de su hernia. Entonces siempre es importante que ustedes valoren la ocupación del paciente. Posteriormente, en los datos de filiación vamos a tener justamente el motivo de consulta. El motivo de consulta es justamente aquel que está constituido por las quejas que expresa el paciente. Es decir, es aquello que le trae al paciente junto a nosotros o aquello que le trae al paciente justamente como molestia, que generalmente inicia él mismo el diálogo señalando que vino por tal tema justamente y cuál es su motivo de visita al médico. Estas quejas o síntomas deben registrarse comúnmente con las propias palabras del paciente. También incluso hay algunas escuelas que mencionan que es mejor registrar con los términos ya técnicos. Algo que hay que diferenciar también es motivo de consulta y motivo de ingreso en una internación. Comúnmente, motivo de consulta, chicos, es cuando el paciente nos dice qué le trae junto a nosotros o qué le duele. Y motivo de ingreso ya es la causa o el criterio que tuvo el médico para dejarle internado al paciente. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, viene un paciente y te dice, motivo de consulta es, me duele la zona del estómago. Motivo de ingreso al examinarle todo es justamente perforación de víscera. ¿Se entiende? Entonces, es justamente esa diferencia que incluso tienen que manejar por si se relacionan en algunos casos. Posteriormente del motivo de consulta vamos a tener lo que es los antecedentes de la enfermedad actual. Dentro del antecedente de la enfermedad actual justamente es la descripción cronológica y detallada de los signos y síntomas que el paciente nos refirió en el motivo de consulta, así como otros que pudieran aparecer, inclusive datos negativos. En la parte de la enfermedad actual lo que hay que destacar justamente son la descripción bien detallada de aquello que le trajo al paciente, hace cuánto empezó, cómo fue, cantidad, frecuencia, e incluso tenemos que descartar síntomas que nosotros creemos que pueden estar relacionados y que tuvo o no tuvo nuestro paciente. Comúnmente usamos una mnemotecnia que es Alicia para ver cada síntoma, donde evaluamos la aparición, la localización, la irradiación, concomitante, intensidad y si atenuante. Es decir, si pasó o no de alguna manera. Posteriormente tenemos los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales, comúnmente vamos a iniciar con los antecedentes personales patológicos, que se deben tener presentes cuando se investigan hechos justamente en cuanto a antecedentes de la persona, ya que comúnmente nuestro paciente tiende a olvidar justamente estos hechos o creen que carece de importancia. Pero justamente para nosotros, para establecer el caso, el diagnóstico y la terapéutica son súper importantes. Para evitar los olvidos o omisiones, es recomendable siempre tener un orden y establecer un interrogatorio ordenado. Por ejemplo, primero pregunten enfermedades de la infancia, si tuvo enfermedades eruptivas, si tuvo sarampión, algo, incluso les pueden dar algunos ejemplos.
Posteriormente, enfermedades médicas, ¿sí? Enfermedades endocrino-metabólicas, entiéndase si tuvo diabetes, si es hipertenso, también antecedentes alérgicos, y no solamente alérgicos, por ejemplo, a cambios de clima y demás, sino también hablamos de intolerancia a fármacos, intolerancia alimentaria, si es asmático, antecedentes quirúrgicos, si tuvo un accidente, cirugía previa. También es importante que algunas veces puedan consultar, por ejemplo, si el paciente tuvo alguna fractura, porque a veces ellos no lo consideran una fractura como una cirugía, o no siempre hace falta una fractura, un traumatismo craneoencefálico o, por ejemplo, episodios de convulsiones. Son muy importantes como antecedente en todo tipo de paciente. Posteriormente vamos a consultar los antecedentes familiares. Justamente es el registro de las enfermedades presentes y pasadas de los abuelos, padres, hermanos, hermanas, hijos y con otros miembros de la familia que puedan presentar una transmisión genética. En particularmente las enfermedades metabólicas o cardiovasculares, se indaga sobre la edad de los padres, los hermanos y la causa de muerte, sobre todo aquellos que haya fallecido. Súper importante ver, por ejemplo, si dice que un paciente, un familiar suyo ya ha fallecido, ver la causa de por qué falleció, porque esto nos puede dar un valor bastante importante. Otra cosa que también le quiero dar como un tip, sobre todo, es que muchas veces el paciente, cuando le preguntas con respecto a su familia, alguien tiene alguna enfermedad, y el paciente suele referir como su familia a aquellas personas que viven en su núcleo en la misma casa. Es decir, por ejemplo, en mi casa vivimos mi hermano, yo y mi mamá. Mi papá no. Mi papá está afuera por A o B motivo. Entonces el paciente te suele referir justamente si su madre o su hermano que viven con él tiene una enfermedad. Pero como su papá no vive con ellos, él automáticamente le saca del contexto. Entonces siempre es importante que ustedes, que el paciente no le dé de repente toda la información o ustedes crean que podría faltar algo, que hagan una pregunta dirigida. Por ejemplo, ¿y tu padre? Y ahí les diría, él no vive con nosotros. Se entiendo, pero ¿él tiene una enfermedad? Sí, tiene tal cosa, o no tiene nada. ¿Entienden? Esos son tips que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar la parte de lo familiar también. Posteriormente pasamos a los hábitos psicobiológicos, que se manifiestan todos los hábitos realizados en la vida cotidiana del paciente que pueden repercutir de manera positiva o negativa en las enfermedades presentadas. Dentro de los hábitos psicobiológicos está, por ejemplo, el consumo de alcohol, la práctica de deportes, el consumo de drogas, problemas familiares, rasgos personales, características sexuales. También tenemos que tener en cuenta la calidad del sueño, hábitos tabáquicos, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las mujeres también, la menarca, la menopausia, si tuvo hijos por parto vaginal, por cesárea, por qué. Tenemos que tener en cuenta toda esta parte como un contexto general que nos puede decir mucho sobre incluso factores de riesgo, factores predisponentes o algunas patologías de base o algunos trastornos de base que podrían contribuir justamente a la patología que estamos estudiando actualmente. Posteriormente vamos a empezar a establecer las consideraciones diagnósticas. En medicina, el diagnóstico propedéutica clínica es el padecimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier estado de salud. Justamente las herramientas que vamos a tener en cuenta son los síntomas, que son las experiencias subjetivas negativas físicas que refiere el paciente, los signos, que son los hallazgos objetivos que detecta el médico, y vamos a hacer una exploración física, que consiste en diversas maniobras que realiza el médico sobre el paciente en el sentido de la inspección, palpación, percusión, incluso algunas pruebas para ver si puede oler y la ocultación para obtener signos clínicos más específicos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que establecer consideraciones diagnósticas súper importantes dentro cuando vamos a elaborar un caso clínico. El diagnóstico sindrómico, es decir, justamente es que establece por la existencia de un conjunto de signos y síntomas concretos, sin poder llegar a la etiología. Por ejemplo, síndrome de mala absorción. Cuando ustedes van a hacer un caso clínico, al inicio lo que van a hacer es justamente presentar un diagnóstico sindromático antes de llegar a los medios auxiliares de diagnóstico. Posteriormente tienen que saber establecer diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial es el conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome. Se utiliza durante el diagnóstico a partir de las posibles causas que se plantean, el tipo y orden de las exploraciones complementarias, hasta encontrar la enfermedad que ocasiona los verdaderos síntomas al paciente. Es decir, son aquellas enfermedades que de repente pueden presentar signos y síntomas similares y por ende ustedes utilizan
métodos auxiliares de diagnóstico para ir descartando o confirmando las teorías. Los diagnósticos diferenciales siempre tienen que estar debidamente justificados. El diagnóstico etiológico es ver la causa específica, por ejemplo, un neumococo. El diagnóstico nosológico es el que se establece justamente una vez que ya sabemos la enfermedad causante, los signos y síntomas. El diagnóstico bacteriológico es el que, por ejemplo, si tenemos una infección, tenemos que establecer justamente el agente causante y sobre todo también mencionar a través de qué estudio hacemos este diagnóstico. También tenemos el diagnóstico radiológico, es que justamente el que se establece a través de estudios de imágenes. Por ejemplo, ustedes hacen una radiografía, una resonancia o una tomografía, entonces siempre se tiene que aclarar por medio de tal estudio de imagen se pudo concretar tal hecho. También tenemos el diagnóstico patológico o también llamado el diagnóstico anatomopatológico histológico, que es obtenido mediante una biopsia. También tienen que poner dentro de su caso clínico lo que es la evolución médica. La observación del paciente se realiza con posterioridad tanto si está internado o de forma ambulatoria. Se realiza una actualización del examen físico en forma diaria y se consignan los hallazgos que ha sufrido el enfermo. Se debe consignar los datos mesurables, temperatura, peso, diuresis, pulso, frecuencia cardíaca, signos vitales en general, resultados de los exámenes complementarios fundamentales de otros no previstos, es decir, justamente hacer un comparativo, la evolución general de los signos y síntomas del antes y el después, y justamente el plan o informe del tratamiento instituido. Una vez que establecemos toda esta parte que fue la descripción del caso en general, presentamos la discusión. En la discusión es importante porque se contrasta con la literatura justamente las semejanzas y las diferencias que pueden haber en nuestro trabajo en comparación con el de otras personas. La sección de la discusión es la más importante del informe de un caso. Debe manifestarse en este apartado el por qué el caso se presenta justamente de forma inusual, por qué es raro, lo que nos enseña el caso que estamos dando o por qué el caso fue impactante para el autor, es decir, para ustedes. Tenemos que tener en cuenta que en la discusión se debe sustentar el diagnóstico obtenido por el autor con evidencia clínica y pruebas complementarias y las limitaciones de las evidencias. Está ahí donde ustedes tienen que poner justamente el por qué llegan al diagnóstico y cómo también decir que justamente el medio auxiliar que ustedes utilizaron es importante. Se debe discutir cómo se hizo el diagnóstico diferencial y si los otros diagnósticos fueron descartados adecuadamente. Y generalmente una discusión suele dar lugar al final a una conclusión donde se resalta alguna aplicación o mensaje claro relacionado con el caso que se presentó. Posteriormente tenemos la revisión bibliográfica. La revisión o referencia bibliográfica es nada más y nada menos que la bibliografía. Tenemos que tener en cuenta que es una revisión actualizada de la bibliografía médica justamente para presentar el caso. No debe pasar más de 5 a 10 años de antigüedad. Más de 10 años de antigüedad ya son comúnmente rechazadas por todas las revistas para la publicación y los artículos se tienen en cuenta que ya son antiguos y ya no son válidos para utilizar como método comparativo. El autor debería hacer una búsqueda bibliográfica para encontrar casos similares publicados justamente en el pasado, poder explicarlos brevemente y remarcar las similitudes y diferencias. Comúnmente se recomienda hacer una búsqueda informatizada en las bases de datos electrónicas, ya sea de PubMed, empleando los términos claves que hemos elegido justamente los MESH, que son las palabras clave, de su pregunta clínica, es decir, del caso que usted quiere investigar. Con las palabras clave justamente que ustedes sacan del MESH, ustedes van a poder acceder a múltiples artículos más nuevos, más importantes, porque está como una base de datos informatizada y de ahí van a poder sacar justamente para sus referencias bibliográficas. Justamente los dos métodos que usamos más normalmente son el de Vancouver y APA, pero el que más se utiliza es el de Vancouver con los superíndices. En cuanto en el APA, lo que hacemos es nombrar al finalizar la idea, al autor principal y el año de la publicación. Para que entiendan un poco mejor lo que sería la charla de hoy, les voy a presentar yo mismo un propio caso clínico que había presentado en un momento para poder hacer un comparativo y puedan ver cómo de repente se puede presentar a la hora de exponer. Por ejemplo, el título de mi trabajo se llama Esclerodermia cutánea localizada
morfea, el nombre de la enfermedad, reporte de caso. Cumple con los criterios que dijimos anteriormente para la parte de un título y no pasa más de las 15 palabras. Posteriormente vamos con la introducción. La introducción, cuando ustedes van a presentar un caso, no tiene que ser más de un slide preferentemente. Por ejemplo, si yo presento este slide, a nivel mundial podemos destacar que la incidencia de la morfea afecta a 4 a 12 casos por millón de habitantes al año. Predominan mujeres, principalmente de 40 años, sin preferencia étnica y de distribución universal. Se caracteriza por una piel brillante y dura y tenemos dos tipos principales, la esclerodermia localizada y la esclerosis sistémica. Tenemos que tener en cuenta que la esclerodermia localizada afecta principalmente a la piel, cuya incidencia es de 0,4 a 2,7 por cada 100.000 personas y 2,6 a 6 veces más en mujeres entre 40 a 50 años. La esclerodermia localizada considera la extensión y profundidad de la fibrosis y comprende a su vez varios subtipos. Tenemos que tener en cuenta que en Paraguay no se precisa un registro de pacientes con morfea y su incidencia, razón por la cual representa un tema de salud pública importante y expuesto para el conocimiento de toda la población y velar por la salud de estos. Entonces, ahí también ustedes tienen que destacar si en los países donde ustedes están investigando hay reportes o registros de estas enfermedades. Posteriormente, pasando al caso clínico en sí, empiezan por ejemplo con los datos de filiación. Paciente BB, como le dije, siempre tener en cuenta solamente las iniciales, nunca revelar lo que sería la parte del nombre. Edad, 23 años, sexo femenino, estado civil casada, procedencia de una ciudad de Paraguay, que es Casapá, y ocupación estudiante. Motivo de consulta, la paciente vino por lesiones en piel a nivel de la cadera. Entonces, en antecedente de la enfermedad actual, haciendo la cronología, ustedes escriben: hace 4 años refiere lesión a nivel del flanco derecho, eritematoso, no pruriginoso, no doloroso, no aumenta de tamaño. Con el tiempo la lesión cicatriza. Lesión tiene algunas de las siguientes características: mancha hipocrómica con límites netos y bordes irregulares en cadera del lado derecho, pápulas atróficas en misma zona y cara interna del muslo derecho, máculas hipocrómicas irregulares al dorso del brazo derecho, artralgia a nivel de codos, muñecas y tobillos que se ven con analgésicos, refiere fotosensibilidad, niega alopecia, reflujo gastroesofágico, niega Raynaud, ojo seco, boca ceja, rigidez matutina, aftas, disnea y disfagia. Con respecto al antecedente remoto en la enfermedad actual, es decir, si hubo no casos anteriores similares, niega un cuadro similar anterior. Acá, por ejemplo, justamente destacamos la importancia de la descripción cronológica y como vieron en el segundo párrafo del AEA, lo que hacemos también es destacar aquellas justamente sintomatologías que nos ayudan a despejar ciertas cosas. Entonces siempre es importante también afirmar lo importante y negar lo que creamos importante. Con respecto a los antecedentes patológicos familiares, destacamos que la madre posee gota y el padre con artritis reumatoide. Ahí, por ejemplo, podemos sacar entonces que los padres, tanto la madre como el padre, tienen antecedentes de patologías reumatoideas, súper importante. Con respecto a los hábitos ginecológicos, la paciente tiene un ciclo menstrual cada 28 días, con una duración de 3 a 4 días, un aborto a las 14 semanas. Entonces podemos relacionar con una patología de repente reumatoidea que puede estar relacionada con dar cuadros espontáneos de aborto. Al examen físico, tiene la presión arterial 110-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones minuto y un peso de 69,5 kilogramos. Al análisis de aparato y sistema, aparato cardiovascular y respiratorio normal, aparato digestivo, abdomen blando, depresible no doloroso, no se palpa hígado ni vaso, fosas lumbares no ocupadas, puño, percusión negativa. Sistema hemolinfopoyéticos, justamente no se palpan ganglios, sistema nervioso central y periférico sin particularidades, sistema osteoartromuscular, no sinovitis, no limitación de movimientos, cabeza y cuello, no se palpan tiroides. Entonces, al hacer un análisis justamente veo y puedo dividir de repente para la parte física en aparato y sistemas y después destaco lo que para mi caso es importante. Piel y faneras, lesión en región de fosa ilíaca derecha, bordes netos de 10 por 10 centímetros, fondo hipocrómico y bordes hipercrómicos y no presenta alopecia. Al examen físico se destaca, ahí ustedes pueden justamente acoplar lo que serían imágenes del paciente que destaquen o estén relacionadas con el caso. Y sobre todo, cuando ustedes van a presentar, describir, porque no todas las personas que ustedes van a presentar van a entender o van a saber igual que ustedes este caso. Por ejemplo,
Se observan múltiples pápulas y placas hipocrómicas, algunas en bordes hiperpigmentados, la mayor de 3 a 15 centímetros de diámetro, la menor de 0,5 centímetros de diámetro, induradas, difíciles de plegar y que asientan en el brazo derecho, cadera al lado derecho y cara interna posterior del muslo derecho. Posteriormente se hace un laboratorio donde se solicita y ponen que ustedes solicitan. Se hicieron histopatología, describir tanto la macroscopía como la microscopía, los exámenes complementarios que le hacen y después muestran los análisis de laboratorio y sobre todo en este caso, por ejemplo, esta paciente estoy aportando su microscopía donde se observa, por ejemplo, un infiltrado predominante de mononucleares, justamente, de Eremis normal, está. Entonces justamente van poniendo también los resultados y aquellos que van teniendo. Y van marcando aquellas cosas que a ustedes parezcan interesantes o de valor para el caso. Después posteriormente establecen los diagnósticos diferenciales y como pueden ver se justifica al lado el por qué es un diagnóstico diferencial y al final se coloca el diagnóstico definitivo, que es justamente la enfermedad que ustedes quieren representar. Posteriormente, como dijimos, tienen que presentar el tratamiento y no solo claro el tratamiento, sino la evolución, tanto los controles y los días que se pueden hacer para la paciente. Y para ver cómo está evolucionando, acuérdense, si mejoró, empeoró, si evitó, no importa, siempre es importante la evolución. Posteriormente, establecemos la discusión, por ejemplo, en la clasificación clínica, es más frecuente de tal forma, el trabajo de ustedes de tal forma. Hay una ausencia de fenómeno enreinado en esta paciente, aunque los otros estudios dicen que es lo más común. Justamente tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad, por ejemplo, tampoco demuestra anticuerpos anticentrómero ni anti-SL70, por ejemplo, que en la paciente salió positiva. Es decir, hacer justamente esas comparaciones que para ustedes pueden ser importantes o que vemos comúnmente reflejado en lo que sería la bibliografía. Presenten siempre a la bibliografía que estudiaron, que vieron, de dónde sacaron la información. Y justamente eso es lo que le quería mostrar en cómo tienen que presentar un caso clínico. Le agradezco mucho, espero que les haya servido bastante la charla. Si ustedes, acá les dejo ya sea mi número de contacto y mis redes sociales, si ustedes desean las guías de cómo hacer un caso clínico para facilitarle, las partes o algunos ejemplos de casos clínicos ya publicados que puedo tener para facilitarle para que puedan ver y practicar sin ningún problema. Acuérdense que lo importante es que siempre en la ciencia no es tanto obtener nuevos resultados, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos, y eso es lo que hacemos específicamente con un caso clínico. Agradezco mucho a la Asociación Uninorte y espero que les haya gustado la charla y les sea de productividad, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente disertación del día de hoy. También queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar compartiendo con nosotros esta tarde. Los invitamos a que se inscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, nos dejen el like y nos sigan en nuestras redes sociales de SOSEN Uninorte, en donde encontrarán el mejor contenido referente a medicina. Queremos una vez más agradecer al doctor José Nicolás Ayala por la predisposición y la colaboración para este video estreno de nuestro nuevo canal. Una vez más, gracias a todos los presentes y nos despedimos de todos ustedes hasta una siguiente edición por este canal de YouTube de SOSEN Uninorte.